El Ford Fiesta nació en 1976 y 12 millones de unidades vendidas más tarde ha muerto antes de lo esperado. No ha llegado ni siquiera al 2024, ha sido en 2023. Vale la pena hacer un repaso a la historia de este modelo y a los motivos de su prematuro y para muchos indeseado fallecimiento. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hace poco llevé a mis hijos a donde viví, al barrio que vivía adolescente, porque me acordé de un bar, típico bar tradicional, en un rinconcito que ponían unas patatas bravas y me acuerdo de unos pinchos morunos que estaban absolutamente fantásticos. Pero Max, céntrate, por favor. ¿Qué tiene que ver eso con el Fiesta? Con el Ford Fiesta, no la fiesta, ojo. Bueno, sí, con la fiesta mucho. Pues tiene que ver mucho, porque, a ver, os cuento. Mi querido y tradicional bar había cerrado. Había cerrado por 3 causas. Habían puesto al lado un restaurante de comida rápida, una hamburguesería de estas de marca reconocida y un sitio muy viejito que se llamaba Gastrobar. Y yo creo que entre esos 3 pues acabaron con el tradicional bar de barrio de toda la vida. Y es que de algún modo eso es lo que ha pasado con el Ford Fiesta. El Ford Fiesta ha tenido 7 generaciones. Como os he dicho, nació en 1976. Para muchos de nosotros ha sido un coche, el Ford, de toda la vida, sobre todo en Europa y en España, porque además fue un coche que nació en un momento muy acertado, que hacía una propuesta de un coche muy distinta, muy interesante y que además tuvo versiones que, bueno, pues su fama llega hasta nuestros días. Hablo de versiones, por supuesto, utilitarias, pero también de versiones deportivas muy recordadas. Por cierto que yo he tenido 2 Ford Fiesta, una versión básica y una versión deportiva, o sea que los he conocido muy bien. Bueno, también, como en el caso de mi querido bar, ha sido una muerte a 3 manos. Por un lado, la Agenda 2030, por otro lado, los SUV y por otro lado, pues los híbridos. Entre los 3 han acabado con mi querido Fiesta. ¿Es una muestra de lo que quieren los consumidores o es una muestra de lo que quieren las marcas? Este es un vídeo, desde luego, en este caso está claro que hay que comenzar por el principio, que además ese principio coincide con mi adolescencia, porque ya os he dicho que el Fiesta nace en 1976, cuando yo tenía, porque yo a pesar de esta pinta, Rodrigo, he sido joven, cuando yo tenía 16 añitos. Los nuevos utilitarios. Ya desde 1975, las revistas de coches, he traído unas cuantas, de las que yo era lector compulsivo. Ahora soy lector compulsivo de webs y de canales y espectador de canales de YouTube. Pero antes era de las revistas. Hablaban muchísimo del Ford pequeño. Hablaban del Ford pequeño o, aquí lo pone, ensayos intensivos, Rodrigo lo enseñaba mejor que yo, del Bobcat, que era el nombre clave de ese coche. Que es que además, para el mercado a la que iba y para ese coche, el nombre no era un tema baladí. Uy, vaya palabra más antigua. Hay que traer Indiana Jones para que la descifre, ¿no? Bueno, es una palabra antigua, pero que a mí me gusta mucho, porque es que en esos años os recuerdo que el SEAT 127, o el Fiat, según los mercados, y el Renault 5 hacían furor, tenían un enorme éxito. Y Ford quería un bocado de ese sabroso mercado que era especialmente importante en los países del sur de Europa. El departamento de marketing de Ford, aunque ya sabéis, hablando de palabras que a mí me gusta más mercadotecnia, pues trabajó mucho en el tema del nombre, porque insisto, era un tema importante en este coche y propuso un montón de nombres. Yo me he traído algunos de los que pasaron los primeros cribas. Casi todos, como os digo, era un coche destinado sobre todo al sur de Europa, nombres con raíces latinas. Amigo, Bambi, no me imagino Ford Bambi, Bebé, había habido un periodo que se llamó Bebé, Bolero, que luego hubo un SEAT, Bravo, luego hubo un Fiat, Chico, Fiesta, Forito, Metro, que también hubo un coche llamado así, Pony, que también hubo un Hyundai llamado así, Sierra, que luego se utilizó más tarde, y Tempo, entre otros. Por votación entre los jefazos se eligió Bravo, que ya sabéis que luego lo utilizó Fiat. Pero, ¿conocer la idea del jefe? Os la voy a recordar, las 2 primeras. La primera es, el jefe siempre tiene razón. La segunda es, en caso de que no la tenga, aplíquese la primera ley. ¿Por qué cuento esto? Lo cuento porque Henry Ford II dio un puñetazo en la mesa y dijo, no,
Yo quiero que se llame Fiesta. En mi opinión, todo un acierto. Coche nuevo, fábrica nueva. Este coche se fabricó en muchos lugares. Inicialmente se fabricó en su comienzo en el Reino Unido, en Dagenham, no sé cómo se pronuncia, y en Colonia, en Alemania. Pero para los españoles este coche tuvo muchos encantos especiales, pero uno de ellos es que Ford hizo una fábrica de nueva planta, partiendo desde cero, la fábrica más moderna del mundo en ese momento, en la localidad de Almusafes, en Valencia, en la costa este de España. Una fábrica que yo visité tiempo después, seguía siendo, yo creo que hoy día sigue siendo un referente. Los comienzos del Ford están íntimamente ligados a la fábrica de Almusafes, que como os digo fue un referente, en una fábrica extraordinaria, que en su momento de inauguración fue una revolución porque era la vuelta de Ford a España, porque recuerdo que Ford antes de la Guerra Civil había fabricado coches en España, incluso en Andalucía, pero era la vuelta de Ford a España, donde allí había otros fabricantes implantados y fue muy importante para el mercado español, para la industria española. Y por cierto, y dejadme que haga patria, pero esto que voy a contar es verdad, porque algunos diréis, bueno, un coche se fabricaba en Alemania, en Inglaterra y en España. ¿Y cuáles eran los Ford Fiesta de más calidad? Bueno, pues según informes y trabajos y estudios de la propia Ford, os vais a sorprender, los Ford Fiesta que estaban mejor acabados eran los que se fabricaban, estoy hablando de los comienzos, luego no tengo datos, los que se fabricaban en Almusafes. Y esto es muy importante porque en su arranque, en su debut, una de las cosas que ofrecía el Ford Fiesta respecto a otros coches era un nivel de acabado, de terminación, de calidad verdaderamente excepcional, que en parte fue parte del éxito que permitió que en solo 3 años se fabricaran ya 1 millón de unidades. Primera generación. En 1976, como os digo, el mercado de ese segmento estaba dominado por el 127 y el R5, que eran coches que ya tenían un buen nivel de acabado. Quizás mejor, bueno, quizás no, sin duda mejor el R5. Pero el Ford Fiesta estaba a otro nivel. Realmente, por comportamiento deportivo y prestaciones, el mejor era el 127, que tenía un motor muy alegre y un bastidor muy estable. Quizá por confort pudiera ser el R5, pero por calidad de acabado, yo creo, y lo que se decía en las pruebas de su momento, era que el Ford Fiesta estaba por encima de los demás. Y en otro detalle muy importante, también en habitabilidad. Recuerdo que al poco de casarme, esto es una anécdota. Bueno, no es una anécdota realmente. O una tragedia. Una tragedia. No fue una tragedia. Es que, pues, al poco de casarme yo utilizaba coches de pruebas, pero la primera vez que me casé. Pues mi pareja necesitaba un coche y no acabábamos de comprar una casa y no teníamos un duro. Y un amigo mío me dijo, pues va a vender mi tía un Ford Fiesta de los primeros, estoy hablando del año 82, de los primeros, un coche ya tenía 5 o 6 años. Además me acuerdo que era de baja compresión, que permitía utilizar una gasolina que había entonces más barata de 85 octanos. El coche no corría mucho, la verdad. Bueno, yo fui a por el coche, sin verlo, lo vendía a un precio muy interesante, lo compré. Y cuando vi el coche me encantó porque estaba impecable por fuera. Y por dentro, pues el salpicadero estaba impecable, pero vi la tapicería que estaba como dada de sí, digo, ¡ay, qué fea! Y resultó que no era la tapicería, que eran unas fundas. Quité las fundas y limpié la tapicería y estaba como nueva. Bueno, cuando pulí el coche, limpié la tapicería y se lo llevé a mi pareja, se creía que era un coche nuevo. Y es que estos coches, insisto, estaban muy bien acabados y tenían componentes de mucha calidad. De esta primera generación no me puedo olvidar de 2 referentes muy deportivos. Uno, el Ford Fiesta SS 1300 Super Sport, que era un coche que para la época llevaba unos rodones enormes, incluso se decía que excesivos en función de la amortiguación que era un poquito blanda en este coche. Y sobre todo, el primer Ford Fiesta XR2, que además tenía la peculiaridad de que los faros, en vez de ser rectangulares, como en todo lo demás, eran redondos y que tenía un motor 1.6 de 82 caballos, que en su momento, y para este coche muy ligero, eran muchos caballos. Segunda generación. Esta segunda generación es sencillamente un restyling, por eso algunos no la consideran ni generación. Y a mi modo de ver, no muy acertado, porque consistía en redondear un poco las líneas iniciales del Ford Fiesta. Bueno, yo honestamente creo, me gusta más el primero que este, pero ahí está. Sí que hay en esta segunda generación 2 hitos muy interesantes. Uno es el Ford Fiesta, que no tuvo mucho éxito. Yo tuve oportunidad de probarlo en Londres, con todo el lío que suponía de circular por el otro lado.
siempre decía por el lado equivocado, pero después del vídeo que hemos hecho de por qué los ingleses circulan por la izquierda, resulta que el lado equivocado es el derecho, pero bueno, os invito a ver el vídeo. Pero bueno, era este coche, el CTX, tenía un cambio de variador continuo. Para que os hagáis una idea, un cambio como el que tiene un scooter o un ciclomotor. Muy prometedor, pero luego no triunfó. Sí tuvo, si somos referente, el Fiesta, ya el XR2, que al XR2 antiguo le he quitado 2 caballos, daba 84, no 82, este daba ya 96. Tercera generación. Algunos no hablan de generaciones como hablo yo, hablan que tiene 5 porque consideran, por ejemplo, esta generación como la segunda generación fase 2, cosas muy raras. Bueno, yo he nombrado generación cada vez que el coche ha cambiado de aspecto. La tercera generación ya me pareció claramente una mejora respecto a la segunda. Bueno, y es que además nació el XR2 con motor de inyección que ya llegaba a los 110 caballos. Un coche que todo el mundo le puso muy bien, pero que tenía un inconveniente, que tenías que elegir entre tener servodirección o entre tener aire acondicionado. Bueno, imagino que en los mercados del norte de Europa no había ningún problema, pero porque prescindirían de aire acondicionado, pero en España, en los mercados del sur, era un problema, porque además la dirección de serie tenía 4 vueltas y además estaba bastante dura. Pues bueno, era el mayor defecto del coche. También en esta generación aparece un Ford Fiesta que es un referente, que es el RS Turbo de 133 caballos. Un coche que levantó polémicas en su momento y que las ha vuelto a levantar. De hecho, en algún vídeo lo hemos citado como coche, si no peligroso, sí delicado. Alguno de vosotros se ha enfadado, pero si os remito a la prensa, lo que se decía entonces de ese coche, os aseguro que era así, era un coche delicado. Cuarta generación. Para mí, de lejos, este Fiesta que yo he llamado cuarta generación es el más feo. Bueno, el más feo a lo mejor es un poco duro, el menos bonito, es el menos bonito, desde luego. Lo bueno de esta generación es que la aparición de motores muy buenos, como eran los CTEC de gasolina, que eran motores excepcionales de 16 válvulas. Los mejores eran el 1.2, que era casi 1.25, de 75 caballos, y el 1.4 de 90 caballos. Y también aparecieron los diésel y un turbodiesel en concreto que iba francamente bien, que ofrecía 75 caballos. Quinta generación. Como os decía, con este de las generaciones, cada uno con el Ford Fiesta lo dice de una manera. Yo lo he hecho de la manera más fácil. Por ejemplo, la Wikipedia, a lo que yo llamo quinta generación, lo llama tercera generación. Hasta cierto punto tiene una cierta lógica, y os digo cuál. Y es que hasta el año 2002, pues lo que yo llamo generaciones en realidad eran sucesivas restyling, reformas, retoques estéticos y de mecánica, pero el bastidor pues seguía siendo prácticamente el mismo. Pero en esta generación, en esta que yo llamo quinta, aquí sí, aquí ya era otro coche que además había crecido en tamaño, con un bastidor mucho mejor y más refinado. Y luego también esta generación es importante porque aparece otro referente deportivo del Ford Fiesta que luego continuará en otras ediciones, que es el ST, que aparece ya, ojo, un Ford Fiesta con motor 2 litros de 150 caballos, era ya un coche serio. Además, con un bastidor, con una adaptación al comportamiento deportivo muy interesante y una estética muy atractiva. Sexta generación. Lo más interesante de este Forfi, porque al Ford Fiesta en España por lo menos se llamaba muchas veces Forfi, en esta generación también se renueva y comparte plataforma con el Mazda 2, que no es una mala idea. Bueno, es que en este momento ya sabéis que Ford y Mazda tuvieron un momento de relaciones muy dulces y colaboraron en muchas cosas, también en coches deportivos. El coche crece de tamaño y sobre todo, una cosa que me estaba comentando Rodrigo fuera de cámara, empieza a llegar a otros mercados. Es que es verdad que Ford tiene una dicotomía, digámoslo así, porque Ford es una empresa americana, pero que tiene una gama norteamericana, pero que tenía enorme tradición en Europa. Mucha tradición en Europa porque había tenido fábricas desde tiempo atrás en Inglaterra y en Alemania. Y los europeos también percibían Ford, sobre todo los europeos del norte, digamos, de Alemania, Francia quizás y Inglaterra. Con el Ford Fiesta es cierto que es un diseño que nace desde el principio pensado en Europa, en los países del sur de Europa, y es especialmente interesante el Ford Fiesta por eso. Pero bueno, como os decía, con esta generación el coche se internacionaliza más. Y también, ojo, seguimos hablando del ST, porque el ST se ha convertido en un referente del Ford Fiesta, un referente deportivo, porque
con esta generación nace el Ford ST con motor 1.6 litros turbo y ya 200 caballos de potencia. Un coche muy serio. Séptima generación. Se dice siempre, yo lo he leído cuando era lector, lo he escrito cuando he sido periodista, que los coches mueren, desaparecen cuando son mejores. Es verdad. Cuando ya la marca ha refinado, ha solucionado todos los pequeños fallitos, todos los pequeños detalles, ha ajustado más el motor, las suspensiones. Cuando el coche es redondo, cuando es mejor, es cuando desaparece. Bueno, pues en el caso de Fiesta pasa exactamente esto, porque es que el Fiesta actual realmente es un coche bonito, es un coche bien acabado, con unas motorizaciones muy interesantes. Ya sé lo que estás pensando, dirás, hombre, motorizaciones muy interesantes, un 3 cilindros. Sí, porque el 3 cilindros EcoBoost, que tuvo muchos premios, ya hicimos un vídeo sobre motores de 3 cilindros y ya sabéis que no son mis motores favoritos, pero justo reconocer que este EcoBoost, que era un motor de 1 litro nada más, turbo y 125 caballos, era un motor excepcional que lo utilizó el Fiesta, lo utilizó el Focus, lo utilizaban muchos modelos de Ford. Excepcional por su comportamiento, por su rendimiento y por su consumo. Bueno, ¿te gustará o no? A mí os digo una cosa, motor de 3 cilindros, el que más me gusta es este. Y se acabó. ¿Por qué se muere el Ford Fiesta? ¿Por qué se muere el Ford Fiesta? Bueno, hay teorías para todo. Yo os he citado 3. Os he citado la Agenda 2030, os he citado, que lo tengo por aquí, la llegada de los coches híbridos y eléctricos. Bueno, los SUV, porque ojo, muchos apuntan a que la muerte del Ford Fiesta es culpa de otro modelo de Ford, del Puma, que está funcionando muy bien. La verdad, eso de utilizar el nombre de un coupé para un SUV, a mí como aficionado, no me gusta mucho y no me hace mucha gracia, pero a Ford le ha ido bien. También hemos hablado en un vídeo que os aconsejo que veáis, que se llama El coche barato ya no existe, que a las marcas no les interesa vender coches baratos. Prefieren vender menos y coches caros donde el margen es mayor. Esto, sin duda, que habrá jugado en contra del Ford Fiesta. No sé si es alguna de estas razones, no sé si es la suma de todas, no sé si son otras que desconozco, pero me da igual. A mí, lo confieso, porque es un coche que le tengo cariño, un modelo que tengo cariño, me da mucha pena que desaparezca el Ford Fiesta. Bueno, prefiero que desaparezca que hagan un SUV con el nombre de Fiesta, eso también os lo digo. En cualquier caso, siempre nos quedarán nuestros queridos clásicos. Y de clásicos voy a hablar. Y voy a elegir como coche del día un coche que va a ser polémico. El Ford Fiesta, el RS Turbo de la tercera generación. A ver, un coche polémico porque en su momento se criticó que era delicado, complicado, que el bastidor se retorcía, que las suspensiones no estaban muy refinadas para el bastidor, que el tiempo de respuesta del turbo, lo que queráis, pero es verdad, es verdad. Es un coche que tenía mala leche, lo reconozco. Que no estaba del todo bien hecho, lo reconozco. Pero es que os digo una cosa, es que ya echo de menos los coches con carácter. Frank me pregunta, bueno, no sé si es Frank o Fran, me pregunta por la fórmula, como dice él, que cariñosamente llamaban fórmula siesta. La respuesta es, a ver, de cariñosamente nada. Se le llamaba porque decía que las carreras eran muy aburridas, yo no lo comparto. Es que Ford, pues, bueno, patrocinó, ayudó a hacer una fórmula de promoción de monoplazas basadas en el Ford Fiesta. Era muy curioso porque el tren posterior del monoplaza era el mismo del coche, solo que puesto atrás. El motor era un monoplaza, pero el motor iba transversal. Incluso la dirección se reaprovechaba. El coche era muy barato, muy simple, a mí me parecía bonito y sobre todo era muy rápido para lo barato que era. O sea que de siesta nada. Bueno, ahí corrieron grandes pilotos y las carreras, a pesar de lo que dijeran, eran muy, muy entretenidas y un coche muy interesante. Y Manolo me pregunta por el coche que he elegido como coche del día. Me pregunta si el Ford Fiesta RS Turbo era tan malo, porque él dice que tuvo un Renault 5 GT Turbo y ya le parecía bastante delicado. Bueno, pues el Fiesta lo era todavía más. No es que fuera un coche mal hecho, es que yo creo, Ford en esa época no tenía mucha mano para, igual que por ejemplo Peugeot sí, hablo de esa época, ahora ha cambiado mucho. No tenía mucha mano, ponía amortiguadores a veces muy blandos o muy duros. El bastidor del Fiesta no era muy rígido, el motor tenía potencia pero la entrega era muy brusca, en fin, era un cóctel, una combinación, realmente el coche no era un resultado feliz ni redondo, pero como os digo, era un coche con carácter que había que saber conducirlo.
Y llegamos al final, a la despedida de un vídeo que a alguno le puede parecer triste. Bueno, yo creo que no tanto, porque los fiestas siempre estarán en nuestro corazoncito y hay un montón de clásicos muy interesantes. Hablo de los normales, de los XR2, de los RS y sobre todo de los más recientes ST que eran verdaderos tiros. Pero bueno, me lo decís, lo que opinéis en los comentarios. Os doy las gracias por seguirnos, por vuestros likes. Os recuerdo que tenemos un área de miembros donde hacemos vídeos específicos para vosotros de solo 0,99 € al mes, más barato imposible. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.